a los hombres bautizados, les da poder para perdonar los pecados y convertir el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo reciben aquellos que se sienten llamados por Dios para dedicarse a la salvación eterna de sus hermanos los hombres y comprenden 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. 2 acciones pueden ser consideradas como las propias del sacerdote ministerial: la reconciliación y la celebración eucarística. Jesús, por medio del sacerdote, realiza la ofrenda de sí mismo, por la gracia del Espíritu Santo que actúa en la persona de Cristo al celebrar la Eucaristía. Con gran alegría y agradecimiento, unámonos a los sacerdotes Nolasco Tamayo Álvarez, Joine Ruiz del Río y Arnoldo Uribe Loaiza, al conmemorar hoy sus 25 años de sacerdocio. Recibámoslos con un fuerte aplauso y oremos para que su fidelidad sea eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días para todos. Nos unimos a la intención que nos trazaba la hermana, que hacía el comentario inicial a esta Santa Eucaristía. Es para nosotros y para nuestras familias un día de acción de gracias al Señor al recordar que hace 25 años, por pura bondad y por pura misericordia de Él, nos eligió para ser sus sacerdotes. Juntos hoy, Padre Joine, el Padre Nolasco, le damos gracias al Señor por todos los beneficios que nos ha regalado Él a lo largo de toda nuestra existencia, pero de manera especial por habernos confiado el sacramento del orden. Pero también le pedimos perdón en este día por nuestras infidelidades. Agradezco también en nombre del Padre Nolasco y del Padre Joine la presencia del Padre Amado Pérez y del Padre Esteban, vicarios parroquiales de esta basílica, que nos acompañan esta mañana en esta Santa Eucaristía. Ponemos también a los pies del Señor de los Milagros las intenciones de cada uno de ustedes, las intenciones de nuestras familias, de nuestros seres queridos que hoy también en este año jubilar han peregrinado hasta este santuario. Pidámosle pues todos juntos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
las escribiré en su mente. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He deseado comer esta Pascua con vosotros. Tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Escuchemos con fervor y permitamos que éstas hagan eco en nuestra vida. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio, y está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir: así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade: no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Hermanos, teniendo entrada libre al santuario en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que él ha tenido un gran sacerdote al frente de casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y lleno de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es bien quien hizo la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alzando respondemos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: he deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no volveré desde ahora, que no beberé desde ahora del fruto de la vid, hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Nos proclamaba la primera lectura de la carta a los Hebreos. Doy gracias infinitas a Dios por este regalo de la Eucaristía hoy en el santuario del Señor de los Milagros, en la compañía de mis queridos hermanos, formación sacerdotal y ordenación, los padres Joyne y Arnoldo, que es un gran regalo poder estar reunidos después de 25 largos años de camino. El Señor nos ha llamado a diferentes lugares a servir. Agradezco a Dios este regalo 25 años después de este santuario, donde me postré hace 25 años a entregarle mi vida al Señor. Quiero agradecerle inmensamente al Padre Amado, al Padre Esteban, por su presencia entre nosotros, mi familia aquí presente, amigos y conocidos. Gracias a la querida familia del Padre Arnoldo, que también pudo acompañarnos en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Y oramos también por la familia del Padre Joyne, que por la distancia desafortunadamente no pudo estar con nosotros. En su juventud, este gran productor y director de cine, Steven Spielberg, se hizo famoso por sus planos de reacción. De hecho, ese no fue un invento suyo, pero se convirtió de alguna manera en sus películas en su marca registrada. Él, en los momentos más emocionantes de una película, se muestra el rostro de quienes lo presencian. Y les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, la película Tiburón, una película bastante vieja, 97, cuando por fin el tiburón aparece, finalmente en la escena y va a atacar,
no se muestra al tiburón con su ferocidad, sino a Roy Schneider, horrorizado en la playa, y su rostro dice todo lo que está pasando en la película. En otra de las tantas sagas de Spielberg, Parque Jurásico, la segunda versión de 2003, el entonces niño Joseph Mazzello se queda estupefacto al ver que un tiranosaurio Rex devora a un velociraptor. El niño dice con mucho asombro: nunca había visto tanta sangre. Su rostro, el terror, su asombro lo dice todo. ¿Por qué? Porque ves más, entiendes más cuando ves los rostros de quienes ven por primera vez una escena. En el Evangelio que acabamos de proclamar y siguiendo la estructura de la mentalidad de la espiritualidad ignaciana, de tratar de entrarse en el acontecimiento, vemos el rostro de Jesús y lo imaginamos angustiado, abatido, aterrado, triste en ese Jueves Santo antes de su pasión. Y también podemos imaginarnos el rostro de los apóstoles. Están perplejos, están tristes, están angustiados, hay mucha incertidumbre en ese momento. Jesús quiere dejarles un memorial que nunca olvidarán. Quiere dejarles a ellos su presencia de una manera nueva y transformante. Su presencia en su cuerpo y su sangre. Esa relación de Jesús con los 12 durante 3 años de camino ha llegado al momento culmen. ¿Por qué? Porque las relaciones profundas exigen compromiso. Pero cuando esa relación es con Dios, Él exige entrega total. Las relaciones humanas, las verdaderas amistades profundas nos cambian, pero cuando esa relación es con Dios, Él nos cambia, nos transforma por completo. Querido Johnny, querido Armando, querida comunidad aquí presente, quiero dejar en sus corazones dos inquietudes como fruto de la palabra de Dios en esta celebración de acción de gracias. Todo en la vida del cristiano y del sacerdote se trata de Cristo. Santo Domingo de Guzmán pasaba su día hablando con el Señor y después hablando del Señor. No puedo decir lo mismo en mi propia vida, seguimiento al Señor, porque parte de la alegría del sacerdote es la gran cantidad de oportunidades que hay para estar con el Señor y para hablar del Señor. Desde la misa en la mañana, la visita a los enfermos, el gran ministerio preferido de Joyner, la consejería espiritual, visitar los hospitales para la Santa Unción, las confesiones, la oración eucarística, la visita de reuniones con grupos apostólicos, en fin, incluso mucho de eso todo en un solo día. Para mostrar que el sacerdocio es una vida para los demás. El Señor, y estoy seguro que el Padre Joel y el Padre Arturo son testigos de eso, el Señor ha tocado nuestras vidas de una manera personal en estos 25 años de camino. Santo Tomás de Aquino escribió que una vida activa de ministerio nos llama a transmitir a los demás los frutos de nuestra propia contemplación. Todo brota de la Eucaristía.
ese rostro amoroso de Jesús que nos llamó a pesar de nuestras fraquezas. Y como dice la carta de los Hebreos, con una sola ofrenda va perfeccionando para siempre a aquellos que han sido consagrados. Mi segunda invitación es esa misma carta a los Hebreos: mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque Él es fiel, Él que hizo la promesa. En el ministerio sacerdotal de nuestro caminar diario somos hijos, hermanos, padres para muchos, compañeros de camino para otros, lloramos con los que lloran, reímos con los que reímos, somos hombres de esperanza con los que tienen esperanza, ilusiones con aquellos que sueñan, todo con nuestra propia humanidad. Somos hombres de carne y hueso, hombres heridos, cuyas vidas, sin embargo, han estado marcadas por la fe y siguiendo a aquel que nos robó el corazón un día y aún vamos tras de él. ¿Qué he encontrado en el camino? Pecado, miedo, momentos de desesperación, cuando las cosas han ido mal, o no veo el camino a seguir, estar demasiado ocupado, confiar demasiado en mis propias fuerzas, olvidar la bondad o la humanidad de las personas que nos rodean, olvidando incluso a veces esa santa presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué me ha mantenido en marcha en estos 25 años de recorrido? La oración, la confesión frecuente, la Eucaristía, el amor a la Madre de Dios, a la Señora de Guadalupe, el amor a Jesús, Eucaristía, en la adoración eucarística, los buenos amigos, su cercanía, sacerdotes virtuosos y dedicados, las comunidades con quienes hemos trabajado en estos 25 años de recorrido. Un gran amigo, sacerdote de mi diócesis, en Providence, en la celebración diocesana que hacíamos de los 25 años, en la recepción me sentenció. Y esto vamos a ustedes con bien amor y yo. Los siguientes 25 años son más difíciles que los primeros 25. Me dio escalofrío cuando me dijo eso. Lleva 60 años este sacerdote siguiendo al Señor. Pero hoy me anima y fortalece esas palabras de la carta a los Hebreos que les quiero compartir también a ustedes, queridos hermanos. Mantengámonos firmes en la esperanza, profesamos, porque es quien hizo la promesa. Gracias, Señor, por habernos llamado al inmerecido sacerdocio que hemos recibido. Ponemos ante tus pies el resto de nuestro camino. Ayúdanos a permanecer fieles, aunque caigamos. Ayúdanos a levantarnos y a continuar, porque tu rostro suficiente, pero amoroso, nos aguardará hasta el final del camino, al mayor de gloria, para la mayor gloria de Dios. Aquí estamos, Señor, para seguir haciendo tu santa voluntad. Amén.
De pie, presentémosle al Señor nuestras intenciones por la Iglesia, por todos y cada uno de los que aquí estamos, por el mundo entero. A la súplica respondemos: Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, escúchanos. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, escúchanos. Por la Iglesia, fundamentada en las enseñanzas de Jesús, guiada por el Espíritu Santo y conformada por todos los bautizados en su nombre, para que continúe alimentando la llamada vocacional a los hombres y mujeres que vivimos en este tiempo. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, escúchanos. Por los sacerdotes Nolasco Tamayo Álvarez, Joymer Ruiz del Río y Arnoldo Uribe Loaiza, que han llegado a la celebración de sus 25 años sacerdotales, oremos para que el Evangelio de Jesús los anime siempre en esta llamada que ha hecho de ellos el sacramento del orden sacerdotal. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, escúchanos. Por las familias, amigos y conocidos de los sacerdotes que hoy celebran sus 25 años de vida sacerdotal, presentes y ausentes, para que renueven sus estilos de vida, fortalezcan sus valores y alcen muchas bendiciones por siempre. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, escúchanos. Por las comunidades que desde su obispo les han sido encomendadas a cada uno de los sacerdotes que celebran sus bodas sacerdotales, para que la celebración de la Eucaristía, la predicación del Evangelio, la vida fraterna y el testimonio de sus vidas les acerquen a Jesús, sumo y eterno sacerdote. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, escúchanos. Padre Santo, atiende las súplicas que con fe te hemos presentado en esta acción de gracias. Que Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, siga bendiciéndonos a todos. Te lo pedimos hoy y siempre. Amén. Amén. Antes que
Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro y de ustedes sea un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Que Jesucristo nuestro mediador te haga aceptables estos dones, Padre de bondad, y nos presente juntamente con Él como ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por la unción del Espíritu Santo, tú constituiste a tu unigénito pontífice de la nueva y eterna alianza, y en tu inefable designio determinaste perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio, porque Él no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo el pueblo redimido, sino que con fraternal predilección elige a algunos hombres para hacerlos, por la imposición de las manos, partícipes de su ministerio santo. Ellos renuevan en su nombre el sacrificio de la redención humana, preparan para tus hijos el banquete pascual, preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con la palabra y lo fortalecen con los sacramentos, entregando su vida por ti y por sus hermanos. Tus sacerdotes se esfuerzan por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te ofrecen constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos, cantando llenos de alegría. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, por la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques
tu Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, el Padre Marianito, Juan Pablo II, la Madre Laura, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, al orden episcopal, los presbíteros, en especial Padre Morazo, Padre Arnoldo, el Padre Joel, quienes celebran sus bodas de plata sacerdotales, para que los hagas fieles en su ministerio. Por los diáconos y a todo tu pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo, nuestros hermanos del mundo, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu
nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y peligros, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino los de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, Este es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados esta mañana a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de Dios.
Oremos. Dios Padre de bondad, que por la adopción nos hiciste hijos de la luz, concédenos vivir libres de las tinieblas del error, para que permanezcamos en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición, agradecer al Padre Don Gonzalo Arango, párroco de esta basílica, y los demás sacerdotes que aquí laboran, prestan sus servicios pastorales, el permitirnos venir aquí en esta mañana al Padre Nolasco, al Padre Joyner y a mí, a darle gracias al Señor por estos 25 años de vida sacerdotal. Agradezco a los seminaristas que nos han acompañado, a los que han también dirigido la meditación y la reflexión con el canto, Dios les pague. Y a todos ustedes les seguimos pidiendo nos ayuden a darle gracias al Señor todos los días por este ministerio que, pues siendo nosotros indignos, Él nos ha confiado. Pero de manera especial quiero agradecer al Padre Nolasco Tamayo Álvarez, quien ha organizado esta celebración aquí este día. Al Padre Nolasco le deseamos muchos éxitos en su misión pastoral que realiza en los Estados Unidos desde hace ya varios años, donde se ha incardinado. El Padre Joyner actualmente presta sus servicios en la Basílica Nuestra Señora de las Mercedes en Yarumal y yo en la Curia Diocesana de Santa Rosa de Osos. De nuevo, de verdad, Dios les pague y sigan orando mucho por nosotros. Recuerden que este año todavía estamos en el año jubilar. Acá en esta basílica que ganamos la indulgencia cumpliendo con los requisitos que la Iglesia nos pide para alcanzar este don, esa bendición en este año santo, con ocasión de los 250 años de la presencia de la imagen del Santo Cristo aquí en San Pedro. Vamos a disponernos para recibir la bendición, que la vamos a dar los tres sacerdotes que estamos aquí dándole gracias a Dios por estos 25 años de vida sacerdotal. Después de la celebración eucarística, queremos invitar a las familias, a la familia del Padre Arnoldo, los bebecitos que me acompañan, de mi familia, amigos y conocidos, a una pequeña recepción en el auditorio, aquí a la Casa Cural. Hay una persona que nos va a acompañar para guiarnos, a personas que tengan dificultad para subir escaleras, alguien los va a guiar para poder acceder allí de una manera más fácil. Gracias a todos por su presencia después de la Eucaristía. También a los sacerdotes y seminaristas que nos acompañan. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afectos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra y todo mi ser, ya que soy todo
Una buena tarde para todos. La Virgen nos acompañe.